Bendiciones, continuamos con este Challenge de Lectura Bíblica 2024 y recuerda, la Biblia es el único libro donde el autor está presente cuando la lees. El desafío consiste en leer 4 capítulos todos los días, desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que queremos ver es si terminamos de leer la Biblia juntos en este año. Si todavía no te pones al corriente, no te preocupes, empieza desde ahora a leer la Biblia junto conmigo. El día de hoy vamos a leer Éxodo capítulo 39 y 40. Y como vamos casi a pasos agigantados, comenzaremos el libro de Levítico, Levítico capítulo 1 y 2. ¿Estás listo? Ve por tu Biblia, toma tus lápices y si algo captura tu atención, no dudes en escribirlo o subrayarlo. La versión que yo estoy utilizando es la Reina Valera, versión contemporánea. ¿Te parece si comenzamos? Éxodo capítulo 39. De azul, púrpura y carmesí se hicieron las vestiduras del ministerio para servir en el santuario, y se hicieron también las vestiduras sagradas para Aarón, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el efod de oro con azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Se hicieron láminas de oro y se cortaron hilos para entretejerlos primorosamente con el azul, la púrpura, el carmesí y el lino. Se hicieron las sombreras, para que se juntaran y quedaran unidas en 2 de sus extremos. El cinto del efod que iba sobre este era del mismo material y elaborado de la misma manera, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se labraron las piedras de ónice y se montaron en engastes de oro, con grabados de sello y con los nombres de los hijos de Israel. Y se pusieron sobre las sombreras del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el pectoral, bellamente trabajado, de la misma manera que el efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado y doble, y medía 22 centímetros de largo y 22 centímetros de ancho. Se engastaron en él 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tenía un sardio, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera tenía una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera tenía un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera tenía un berilo, un onice y un jaspe. Todas las piedras estaban montadas en engastes de oro. Eran 12 piedras según el número de los nombres de los hijos de Israel. Y cada grabado del sello tenía el nombre de una de las 12 tribus. Se hicieron también sobre el pectoral los cordones de oro puro en forma de trenza. Se hicieron también 2 engastes y 2 anillos de oro. Y se pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Los 2 cordones de oro se fijaron en los 2 anillos, en los extremos del pectoral. Se fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que había por delante, sobre las sombreras del efod. Se hicieron también otros 2 anillos de oro, los cuales pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su orilla frente a la parte baja del efod. Se hicieron además 2 anillos de oro, los cuales se pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo, cerca de la juntura, sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que quedara sobre el cinto del mismo efod y no se apartara del efod el pectoral, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el manto del efod tejido artísticamente, todo de azul, con una abertura en el centro, como el cuello de un coselete con un borde alrededor de la abertura, para que no se rompiera. En las orillas del manto se hicieron granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Se hicieron también campanillas de oro puro, y se pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada, en las orillas alrededor del manto, para ministrar, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. De igual manera, para Aarón y sus hijos se hicieron las túnicas de lino fino, tejidas artísticamente, lo mismo que la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino, y los calzoncillos de lino fino. También el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, recamado artísticamente, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también la placa de oro puro para la diadema santa, y se escribió en ella, a manera de sello, consagrado al Señor. En ella se puso un cordón de azul para colocarla por arriba de la mitra, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés.
Así concluyó la obra del tabernáculo de reunión, y los hijos de Israel hicieron todo y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Y llevaron el tabernáculo a Moisés, es decir, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus travesaños, sus columnas, sus bases, la cubierta de piel de carnero teñida de rojo, la cubierta de piel de delfín, el velo de frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa con todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero de oro puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para las lámparas, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. Los hijos de Israel hicieron todo en conformidad con todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Y cuando Moisés vio toda la obra y comprobó que la habían hecho tal y como el Señor lo había ordenado, los bendijo. ¡Qué locura! ¿Te puedes imaginar todo lo que ellos hicieron? Muchas cosas eran de oro, de azul, colores hermosos. Yo creo que en la mente de Dios todo lo que se forma es algo precioso. Éxodo capítulo 40. El Señor habló con Moisés y le dijo: el primer día del mes primero harás que se levante el tabernáculo de reunión, y en él pondrás el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina frente a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto frente a la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y en ella pondrás agua. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Tomarás entonces el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y serás santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. De igual manera, ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Harás que Aarón se ponga las vestiduras sagradas, y lo ungirás y consagrarás, para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás, como ungiste a su padre. Así serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo, por todas las generaciones. Moisés hizo todo conforme a lo que el Señor le había mandado hacer. Así, el tabernáculo fue erigido en el día primero del primer mes del segundo año. Moisés ordenó levantar el tabernáculo, asentó sus bases, colocó sus tablas, puso sus travesaños e hizo que se levantaran sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y encima de éste puso la sobrecubierta, tal y como el Señor se lo había ordenado. Luego Moisés tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca, y sobre el arca puso el propiciatorio. Metió el arca en el tabernáculo, extendió el velo y ocultó el arca del testimonio, tal y como el Señor se lo había mandado. En el lado norte de la cortina, fuera del velo, Moisés puso la mesa en el tabernáculo de reunión, y sobre ella puso por orden los panes delante del Señor, tal y como el Señor se lo había ordenado. En el lado sur de la cortina, en el tabernáculo de reunión, frente a la mesa, Moisés puso el candelero y encendió las lámparas delante del Señor, tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y sobre él quemó incienso aromático, tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso también la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y en ella puso agua para lavarse. Y Moisés y Aarón y sus hijos se lavaban en ella las manos y los pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así concluyó Moisés la obra.
Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Cuando la nube se elevaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se elevaba, ellos no se movían hasta que ella lo hiciera. Y es que la nube del Señor estaba sobre el tabernáculo durante el día, y durante la noche el fuego estaba sobre él, a la vista de todo el pueblo de Israel en todas sus jornadas. ¡Qué maravilla! ¡Qué emocionante! Yo creo que nadie se atreve a hacer una película de esta manera, y si la hay, pues escríbeme en los comentarios cómo se llama, porque me gustaría ver, pues aunque sea a manera figurativa, cómo se daba esto de la nube, de la presencia de Dios. Y con esto llegamos a Levítico capítulo 1. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo de reunión y habló con él. Le dijo: habla con los hijos de Israel y diles: cuando alguno de ustedes presente una ofrenda al Señor, la presentará de su ganado vacuno u ovejuno. Si su ofrenda es un holocausto vacuno, ofrecerá de manera voluntaria un macho sin defecto. Lo ofrecerá delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en presencia del Señor, y los sacerdotes, los descendientes de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar que está en la entrada del tabernáculo de reunión, y también alrededor de éste. Luego desollará el holocausto y lo cortará en pedazos. Entonces los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grasa de los intestinos sobre la leña que estará sobre el fuego encima del altar, y enjuagarán los intestinos y las piernas, y el sacerdote quemará todo esto sobre el altar. Se trata de un holocausto, es una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Si su ofrenda para el holocausto la toma del rebaño de las ovejas o de las cabras, deberá ofrecer un macho sin ningún defecto y degollado delante del Señor, al lado norte del altar. Los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar y alrededor de éste. Lo cortarán en trozos junto a la cabeza y la grasa de los intestinos, y el sacerdote acomodará todo ello sobre la leña que arde sobre el altar. Enjuagará las entrañas y las piernas, y el sacerdote lo ofrecerá todo y dejará arder sobre el altar. Se trata de un holocausto, de una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Si la ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, su ofrenda será tórtolas o de palominos. El sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y exprimirá su sangre sobre la pared del altar. Le quitará el buche y las plumas, las cuales echará hacia el oriente, junto al altar, en el lugar de las cenizas. Partirá el ave por las alas, pero no en dos, y la dejará que se queme sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Es un holocausto, es una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Oye, esto se oye demasiado sangriento, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Digo, tiene que ver con algo cultural en aquel entonces. Quiero pensar pues que de alguna manera los hijos de Israel hacían esto pues para querer agradar al Señor. Levítico capítulo 2. Cuando alguien ofrezca oblación al Señor, su ofrenda será de flor de harina y sobre ella echará aceite e incienso. La llevará a los sacerdotes, hijos de Aarón, y un sacerdote tomará un puñado de flor de harina y del aceite, junto con todo el incienso, y lo quemará sobre el altar como memorial. Se trata de una ofrenda encendida, de olor grato para el Señor. La parte restante de la ofrenda será para Aarón y sus hijos. Es una parte santísima de las ofrendas que se queman en honor del Señor. Cuando presentes una ofrenda cocida al horno, esta debe ser de tórtolas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y de hojaldras sin levadura untadas con aceite. Pero si presentas una ofrenda de sartén, esta debe ser de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. La partirás en pedazos y sobre ella echarás aceite. Se trata de una ofrenda. Si presentas una ofrenda cocida en cazuela, esta debe ser de flor de harina con aceite. La llevarás ante el Señor, es decir, ante el sacerdote, y éste la llevará al altar. Allí el sacerdote tomará parte de la ofrenda como su memorial y lo quemará sobre el altar. Se trata de una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. La parte restante de la ofrenda será para Aarón y sus hijos. Esta es una parte santísima de las ofrendas que se queman en honor del Señor. No presentarás al Señor ninguna ofrenda con levadura ni con miel. Nada de esto se quemará ante el Señor como una ofrenda.
se le podrán presentar como ofrenda de primicias, pero no se elevarán sobre el altar en olor grato. Toda ofrenda que presentes la sazonarás con sal. No permitas jamás que en tu ofrenda falte la sal del pacto de tu Dios. Toda ofrenda tuya la ofrecerás con sal. Si presentas al Señor una ofrenda de primicias, tostarás las espigas verdes y ofrecerás el grano desmenuzado como ofrenda de tus primicias. Pondrás sobre ella aceite e incienso. Se trata de una ofrenda. El sacerdote hará arder como memorial suyo una parte del grano desmenuzado y del aceite, junto con todo el incienso. Se trata de una ofrenda encendida en honor del Señor. Y con esto llegamos al final de nuestra lectura. ¿Qué te parece leer el libro de Levítico? No olvides, la Biblia es el único libro que cuando lo lees, el autor está presente. Así que nos vemos el día de mañana y ten toda la actitud para seguir leyendo la palabra de Dios. Hasta pronto.